Bienvenidos una vez más a su programa Levántate y Camina. Un honor que nos acompañen una oportunidad más. Esperamos que en esta semana que usted nos acompaña, querido televidente, usted se sienta emocionado, contento, porque hoy el Señor nos va a regalar una palabra hermosa. Dice el Evangelio de Lucas, Marcos y Mateo también, los sinópticos nos cuentan que Jesús subió a un monte. ¿Cuál monte será? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo ahí? Esa es la pregunta que nos queda en este programa de Levántate y Camina. El Señor se quiere revelar a nosotros, el Señor quiere llegar a ti a través de este programa. Por eso, gracias por acompañarnos y que el Señor siga bendiciendo tu vida. Una vez más, agradecidos con Dios por el don maravilloso de la vida, por todas las maravillas que nos ponen el día a día, pues vamos a empezar con nuestro hermoso programa. 6 días después, Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos. Les dijo: No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano, Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa lectura bíblica, cómo nos invita Jesús a estar con Él en la intimidad, a estar con Él en lo secreto, en lo oculto. Y como decía el apóstol, qué bien se está aquí, como muchas veces, cuando por lo menos personalmente, Padre, cuando yo voy al Santísimo y lo visito un ratito, uno decía como quedarse ahí, como quedarse con el Señor solo, porque en ese momento todo es perfecto. Nada pasa y estoy en las manos más seguras, en el momento más hermoso, y qué bonito es quedarse ahí, como decía el apóstol. Pero el Señor dice: no podemos quedarnos aquí, porque es la paz, es la tranquilidad que todo corazón anhela, pero nuestra misión no está ahí.
ese montón de símbolos que se representan tienen un valor muy especial para el ser humano porque todo refleja al Señor en nuestros días, en nuestro día a día, en nuestro constante cambio por tratar de ser mejores, por tratar de estar más cerca de Él. Pero a veces nos conformamos con esa tranquilidad y con ese momentito en el Santísimo y salimos de ahí o salimos de esa paz que se encontraba en el monte y nos olvidamos de todo. Y volvemos a los errores y a la vida cotidiana que trata de absorbernos en un mundo tan consumista, tan capitalista, que lo que quiere es vendernos ideas de lo fácil, ideas de la vida, de la cultura de la muerte, que lo que nos hacen es dañarnos inevitablemente. Uno de los aspectos más bellos que nos ofrece el texto bíblico que hemos meditado, que hemos proclamado en este programa Levántate y Camina, es el hecho de que los sinópticos, que son los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, reflejan este texto bíblico. Juan no cuenta este momento, que es el momento de la transfiguración de Jesús. Dice el texto bíblico, Jesús tomó a tres de sus apóstoles. Sabemos que es Pedro, Santiago y su hermano Juan. Y esos tres que eran, digamos, como de los 12 apóstoles de Jesús, eran los íntimos. Jesús los toma y los lleva a un monte. Curiosamente, en el texto que hemos leído hoy, que es Mateo 17, está también en Marcos 9 y Lucas 9, este mismo texto, esta misma escena del Evangelio. No dice cuál monte es. Nosotros sabemos cuál monte es el monte Tabor, es el monte de la transfiguración. Más adelante vamos a ver unas imágenes del monte Tabor, que es hermosísimo, es el lugar de la presencia de Dios. En los evangelios el monte, la montaña, eso era un lugar donde uno subía, ¿verdad? Cuando uno va a una montaña, ¿verdad? Como uno sube, y es el lugar donde entonces uno subiendo se encuentra ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Es el lugar donde Dios revela su rostro. Allá en el Sinaí Dios reveló su rostro. Allá, siempre en el monte, Dios ha manifestado su voluntad. Curiosamente, si uno ve Jerusalén es un monte también, ¿verdad? Es el monte donde Abraham ofreció el sacrificio. Primero quería ofrecer a su hijo Isaac y ofreció un sacrificio agradable a Dios por la obediencia. Es el monte donde Cristo sube a la cruz, el monte el Gólgota, el Calvario, donde Cristo se entrega por sacrificio en salvación a la humanidad. Entonces, es hermosísimo. La escena del monte es hermoso. Yo siempre creo que nosotros los seres humanos, usted y yo, tenemos que subir al monte. ¿Qué es esto? No es ir al monte ahí a charrar, sino subir al monte. Es decir, empezar a caminar hacia Dios, buscar a Dios, levantar mi rostro. Muchas veces vivimos con el rostro viendo hacia el mundo, hacia abajo, hacia las cosas de este mundo y muy pendientes de las cosas de aquí. Hoy la palabra nos hace una invitación a volver el rostro al cielo. Qué hermoso esto, Nancy. Volver el rostro al cielo, mirar al Señor, que el Señor se está manifestando. El Señor ha venido a buscarnos. Vamos nosotros también a buscarlos. Empecemos a subir al monte. Jesús nos invita a subir al monte. Y ahí van a pasar cosas maravillosas. Usted y yo no lo sabemos. Yo tengo que decir de manera personal, sé también que Nancy, sé también que muchas personas más, seguro usted también que nos está viendo. Dios, cuando nos lleva al monte, a lo alto, ahí Dios se nos revela. Es hermosísimo esto. Porque todos los anhelos, Nancy, que un ser humano tiene, todos los anhelos que una mujer tiene, que un hombre tiene, que un joven tiene, Jesús es capaz de llenarlos. Y si bien es cierto, Padre, ese camino para llegar al monte nunca es fácil. Y nadie ha dicho que va a ser fácil. Sin embargo, Dios nos llena de la fuerza y de la valentía y del coraje que necesitamos para llegar al monte. Porque también parte de la creencia es que por ser la montaña se está más cerca del cielo, se está más cerca de Dios. Y así había una parte donde leíamos que a mí me llamó mucho la atención y recalcaba eso que usted decía del monte Sinaí. Cuando Moisés fue a lo alto del monte Sinaí y fue parte de la alianza con Dios para ese pueblo, que a pesar de que no lo merecía Dios en su infinito amor y su infinita misericordia, les dice, aquí está mi alianza, vengan, los amo, búsquenme. Y ahora en el monte Tabor y en la transfiguración, el que sube es Jesús, como el nuevo Moisés, como el nuevo sello de la alianza. O sea, Dios sigue renovando su pacto con la humanidad todos los días y nosotros muchas veces lo dejamos pasar desapercibido, porque en ese camino que es durito, que es rocoso, que es pedregoso, que a veces hay que irse de cuatro patas también, porque no es fácil, muchos desistimos. Y quisiéramos que cuando ya llegamos ahí a hacer lo de los apóstoles y estar con Moisés y con Elías y con todo aquello que realmente amamos y que queremos y quedarnos ahí con Él. Pero Dios dice, este es apenas el inicio. Te estoy dando una probadita de lo que puedes tener
si sigues aquí, pero hay que seguir subiendo, hay que seguir ostentando en el sentido positivo de la palabra, ser más, no sé si orgulloso, ser más ambicioso, positivamente hablando, ¿verdad? De buscar más a Dios, de acercarnos más a Dios, de seguir subiendo. Así es, cuando el Evangelio de Mateo, al capítulo 17, nos habla de la escena, del momento de la transfiguración, querido televidente, querida televidente y Nancy, como tú bien nos has apuntado, en el monte se manifiesta Moisés y Elías. Dice que cuando Santiago, Juan y Pedro vieron a Jesús que se estaba revelando, Marcos dice que sus vestiduras eran resplandecientes, más blancas que el sol, o sea, de Jesús nace una luz, ¿verdad?, que irradia al ser humano, pero de un lado estaba Moisés y del otro lado estaba Elías. Y como Nancy nos explicaba antes, muy bien, cuando Jesús sube al monte Oreb, al monte Tabor, al monte de la transfiguración, es la escena de esa subida de Moisés, es la escena de esa subida hacia Dios. ¿Verdad? Que ha venido ahora a revelarnos, ya no en Moisés, ahora en Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Moisés. ¿Eso qué quiere decir? Es el nuevo liberador de Israel, el nuevo liberador de tu vida y de mi vida. Eso es Jesucristo. Jesucristo ha venido y está en el monte para revelar un rostro nuevo para la humanidad, para que usted y yo seamos liberados de cualquier esclavitud. La gente me dice, padre, vea, yo busco a Dios, pero estoy con un montón de problemas, situaciones. Bueno, Jesús es eso, es un nuevo Moisés que ha venido a liberarte, ha venido a sanarte, ha venido a darte una vida nueva. Y Elías, querido televidente, Nancy, Elías es el signo de la alianza, como tú lo has apuntado. Es el signo, Elías es el signo de la ley, es el signo de aquel profeta que ha venido a anunciar la salvación. Entonces Jesús cuando se convierte en eso, ¿no? El nuevo liberador, la nueva ley para nosotros, el nuevo camino, pero también el nuevo profeta, aquel que viene a anunciar una palabra de salvación. Qué hermoso, porque dice Pedro, Señor, qué bien se está aquí, hagamos 3 casas, y esa es la tentación. La tentación es siempre de estar, cuando uno está bien, quedarse ahí. Pero es que eso que Dios me ha dado a mí, yo tengo que llevarlo a los demás. Esto es hermoso, es la dimensión misionera de la iglesia. Por eso hoy usted y yo estamos invitados a contemplar esa hermosura del rostro de Dios. Jesús quiere renovar nuestra vida. Y ahora ven, Pedro, y también vosotros, Santiago y Juan. Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este es mi hijo amado, a quien he elegido. Escuchadle. Levantaos, no temáis. Nuestro programa en estas últimas ediciones se estaba engalanando con visitas muy especiales de nuestros queridos fieles y laicos comprometidos, y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña un señor, una carita bien conocida para los que tenemos algún tipo de relación o contacto con la parroquia, con Catedral, pero voy a dejar que sea él quien se presente. Muy buenas. Buenas, Nancita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y bueno, haciendo todo lo posible para entregar el corazón en las manos de Dios. Qué bonito, ¿verdad, don Dimas? Don Dimas, cuéntenos un poquito de usted, de su familia. ¿Casado, soltero, con hijos, hijas, nietos? Bueno, ahí por el año del 89, por la bendición de Dios, por la gracia de Dios, me casé allá en la parroquia de Palmares y ahí emprendí una vida diferente, todo ha sido lindo, tengo una esposa, fue como un ángel que el Señor mandó a rescatarme de algunas cosas que todavía me faltaban renunciar. Y bueno, ahí emprendimos un camino nuevo, tenemos 2 hijos, una muchacha de 18 años, un muchachito de 9 años, y viviendo una vida feliz, una vida nueva, una vida totalmente renovada para la bendición de Dios. Cuéntenos, don Dimas, en cuáles son los apostolados que usted colabora ahorita en la iglesia.
Bueno, primero el Señor me recibe en la renovación carismática, de ahí empecé un proceso. Después de pasar ese proceso de crecimientos y escuela, cuando recibo el envío también el Señor me dibuja de que no podemos quedarnos simplemente ahí en el grupo apostolado, tenemos que salir. Y de hecho el amor de los amores para nosotros, que es la parroquia, y ahí estamos sirviendo con todo el amor y todo el cariño, y echando para adelante en todos estos proyectos nuevos, centenarios, para las comisiones de la familia, fiestas, y ahí estamos, en lo que nos llaman, ahí estamos para echar para adelante en todo lo que se pueda. El detalle es entonces que ustedes no saben decir que no, en lo que les pidan ayuda y van. Mira, la fuerza del Espíritu Santo es algo tan fuerte e inexplicable que al final, cuando el Señor a uno le reclama ese lugar en la vida y en el reino de Él, no se le puede decir que no, más bien solo esperamos tener salud y tener fuerzas para entregarnos a Él en todo lo que nos necesite. Y sin duda, don Dimas, yo sé que usted puede dar garantía de esto. Cuando uno le da un ratito al Señor, una hora, el bandido es tan grande. Yo le digo que es un bandido. Mi mamá siempre me dice, es que Dios nada se deja. Y uno le regala un ratito y se lo devuelve triplicado, ni siquiera doble, triplicado. Sí, Nancita, es que cuando estamos empezando uno dice, pero ¿cómo? Viernes y sábado y domingo, eso es demasiado. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida social? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Bueno, pues hoy más bien desearíamos que la semana tenga más días para poder seguir acomodando esa agenda y estar todos los días. Esto es una pasión que nace del corazón y es irresistible. O sea, hablar de Jesús es apasionante, es lo más lindo que nos ha podido suceder a los que el Señor ha rescatado. Para venir con la segunda parte de nuestra entrevista, vamos a ir primero a ver el siguiente video. Al nombre
El Señor se nos revela y hoy tenemos una historia de cómo Dios también llevó a Dimas Barquero, nuestro amigo y hermano que estamos aquí entrevistando y nos está contando su testimonio, lo llevó al monte, ¿verdad? Esto es hermosísimo. A ver, Dimas, cuéntenos, en Mateo, en el capítulo 17, también Lucas 9 y Marcos 9, nos cuenta esta escena que estamos reflexionando hoy sobre la transfiguración. En estos días es la fiesta litúrgica, la transfiguración del Señor. Y dice mi hermano que el Señor fue y llevó a Santiago, a Juan y a Pedro al monte de Tabor, al monte de la transfiguración, y ahí les reveló su rostro. Nosotros quisiéramos que usted nos comentara un poquito de lo que suscita en esta palabra en su vida. Padre, hay cosas que no son casualidad en esta vida con Jesús. Nosotros nos vamos un fin de semana para una finquita que tiene la familia en Miravalles. Estamos allá en un alto, en una montaña, y en esos momentos hay cosas que tal vez es difícil de que usted lo pueda creer si no le permite a Jesús, pero se da una cosa que es impresionante. O sea, yo estoy por ahí y estamos preparando una cocina, un fogoncito, cuando de pronto, en ese frío del alto, yo pude sentir cómo el Señor tocó mi corazón, porque yo no podía hacer nada después de tener música, después de estar preparando actividades como karaoke y algunos tragos. La vida en ese cerro cambió mi corazón, pude sentir algo y de ahí yo me quebré y sentí la necesidad solamente de llorar. Mis hermanos me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y yo les decía, no, siento algo. Luego ya cuando bajamos y llegamos a la casa, Dios me da la oportunidad de abrir la palabra de Dios y entonces empiezo a escuchar esa voz de Dios en Juan 15, cuando el Señor me hace un llamado muy personal. Y yo de ahí caí a los pies de mi Jesús y de ahora sigo impactado porque es en ese cerro, aunque cueste subir y aunque muchas veces hayan muchos inconvenientes y muchas situaciones en las cuales el enemigo siempre va a tratar de meter la cola, pero la fuerza de nuestro Señor Jesucristo nos levanta y tenemos un encuentro con Él que no podemos olvidar jamás. Entonces, Dimas, el Señor te lleva al monte también, te lleva a la montaña y ahí se manifiesta a ti. A ver, cuéntanos un poquito más de cómo esa experiencia cambió tu vida, cómo esa experiencia que nos cuentas ese día. Dice Dimas, nuestro hermano Dimas, que el Señor llegó ahí, lo llevó a un monte, como dice el capítulo 17 del Evangelio de Marcos, lo llevó a un monte, de Mateo, disculpen, lo llevó al monte y ahí le manifestó su rostro. Eso es hermoso. Y eso puede suceder contigo también, conmigo también ha sucedido. Eso es maravilloso. Pero Dimas, cuéntenos cómo esa experiencia, entonces ahora sí, fundamental en tu vida, cambió toda tu vida. De inmediatamente yo sentí la necesidad, pude ver cómo el Señor tal vez me dibujaba un panorama donde podía llegar a estar, y yo dije, bueno, yo necesito, para poder hablar de Jesús, necesito formarme, necesito empezar de nuevo, necesito abrir mi corazón, ser leal con Él, tengo que confesar muchas cosas, tengo que sacar mucha basura que hay en mi corazón. Y entonces empecé a tener un trato muy personal, muy especial, que Él me abrió esa oportunidad. Empecé a asistir al grupo, empecé desde el primero, aunque tal vez en algunos años atrás había tenido una experiencia, pero empezamos a hacer los crecimientos, un promedio de unos 5 años. El Señor empezó a aclararme ese camino y aclararme esa panorámica para hoy poder tener ya un poquito más de conocimiento y poder pararme a hablar de Jesús sin pena, sin miedos, y sabiendo que hay una gran apertura donde Él no hay barreras. Yo no sé a dónde nos llevará el Señor en este plan tan maravilloso que Él tiene con nosotros. ¿Cómo cambió esto ya tu vida personal? Por ejemplo, la relación de tu matrimonio con tu señora, con tus hijos. ¿Cómo cambió? ¿Hace cuánto tiempo fue esto, Dimas? Eso más o menos hace unos 12, 13 años. ¿Y cómo cambió, por ejemplo, la vida tuya en la sociedad, en tu trabajo, con tus amigos? Porque cuando Jesús te lleva al monte y se revela el rostro de Jesús a ti, cambia toda tu vida. Te hace ser, como decía antes Dimas, una criatura nueva. Sí, a ratos uno diría, en las fuerzas que nosotros tenemos no es fácil. Hay mucha gente que dice, mira, es que este camino con Jesús es un camino de espinas. No es fácil, el inicio no es fácil porque los mismos amigos tuyos te van a decir, mira, usted está loco, ¿usted qué le pasó? Pero al final, cuando entregamos ese deseo de servirle al Señor, Él es el que hace las cosas. Nosotros no tenemos esa fuerza interior para poder renunciar en algunos momentos a situaciones como el licor. Pero al final, lo más importante es que la gracia de Dios se viene y se presenta en mi casa.
Vino algo especial a mi matrimonio. Pudimos empezar a vivir totalmente diferente, nos volvimos a enamorar. Bueno, yo no puedo evitar decirlo, pero el Señor me regaló un ángel. Eso hizo que la vida mía empezara a cambiar aproximadamente hace unos 23 años, pero le puso un sello ahí en ese sacramento del matrimonio. Y luego vinieron las cosas más importantes, que fue cuando nació mi hija Sofía, que ya tiene, bueno, 18 años, como les decía, y yo me preguntaba, ¿cómo voy a guiar a mi hija espiritualmente si yo sé que yo estoy haciendo las cosas mal? Entonces, de ahí empezó la vida a cambiar, y es lo que yo le aconsejo a todos los que nos están viendo ahí, que nosotros tenemos que volver atrás, tenemos que volver a emprender el camino hacia esa cumbre, hacia ese cerro importante donde el Señor nos rescata, para devolvernos luego y llevarle las maravillas de nuestro Señor Jesucristo a toda nuestra generación. Dimas, tal vez alguna persona los que está viendo se pregunta, bueno, pero ese monte ¿dónde queda? ¿Y cómo hago yo para subirlo? ¿Verdad? De repente Nancy decía antes, al principio del programa, que uno va al Santísimo y siente como que ha sido llegado a ese monte. Yo voy a la oración, en la Eucaristía, cuando estoy delante de Jesús sacramentado, y de verdad que uno siente esa presencia y uno quiere construir una tienda, es decir, hacer su casa ahí con el Señor. Es hermoso lo que dice Pedro. Sin embargo, tal vez usted no lo ha sentido, tal vez usted que me está viendo dice, bueno, yo Padre, yo quiero sentir eso. Dimas, la gente está deseosa, tiene sed de Jesús. ¿Cómo subir a ese monte? ¿Cómo encontrar a Jesús? Bueno, para mí, primero, en mi experiencia personal, me costó mucho salir de ese monte y dificultades que hay en nuestro corazón, donde usted no puede ver absolutamente nada sino ese mundo que usted ha creado, donde hay basura, donde hay persecuciones, donde hay odios, donde hay rencores, y en ese mundo interno, ahí en el corazón, cuando usted logre salir de ahí un poquito y poner la mirada en Jesucristo, Él mismo se va a encargar de derribar esa montaña de situaciones que le impiden crecer a uno con Jesucristo. Bien, el Señor nos está invitando entonces a encontrarnos con Él. El Señor está invitando a subir a este monte. Yo quiero invitarlo a usted que me está viendo, a que no se quede en la casa, que en este próximo fin de semana usted vaya a la Eucaristía, vaya a la capilla de su comunidad, vaya donde algún grupo de oración, y ahí dígale, Señor, muéstrame tu rostro, yo quiero ver tu rostro. Jesús, en muchos capítulos del Evangelio de Mateo y los demás evangelistas, Jesús se manifiesta como un ser humano. Él era un ser humano, pero en el monte Tabor, Jesús manifiesta que Él es Hijo de Dios y que tiene el poder de cambiar nuestra vida. Yo no sé si algunos de los que se están viendo en este momento verán muchísimas dificultades para llegar a encontrarse con Jesucristo, pero solamente les digo que por la fuerza que uno tiene no lo vas a lograr. Si te abres a la acción de Dios, puedes tener un contacto personal con Jesucristo en ese monte que no olvidarás jamás. Al nombre que está sobre todo nombre, a Él sea la gloria, a Jesucristo que se ha manifestado como Hijo de Dios, que ha iluminado nuestra vida en el monte Tabor. Una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. El Señor siga bendiciendo su vida y recuerde siempre acompañarnos en este programa Levántate y Camina. Nos vemos la próxima semana.